¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy vamos con una clase más, hoy es la 29 y vamos a ver el libro de Oseas. ¿Sí? Permítanme, voy a quitar la cámara para que vean la primera diapositiva completa. Ahí está. Panorama bíblico, clase 29, libro de Oseas. Oseas, bueno, permítame volverme a aparecer por acá. Ahí estoy. ¿Sí? Y sacan mis apuntes. Bueno, por cierto, no les dije qué significaba el libro, perdón, de la semana pasada, que fue el de Daniel. Daniel suele traducirse como Dios es mi juez o juicio de Dios. ¿Sí? Se me había olvidado decirles qué significaba. Ahora bien, Oseas también tiene su significado y es salvación de Yahweh o Yahvé, o Yahweh, ¿no? Jehová. Hay varias formas en las que se menciona, ¿no?, el nombre de Dios. Y fue hijo de Beeri y es el primero de los 12 profetas menores, llamados menores. Eso no significa que fueran de menos importancia, sino que sus escritos fueron más cortos, nada más. ¿Sí? No es otra cosa, o que fueran más pequeños o no. Es solo porque los escritos son más cortos, nada más. ¿Sí? Y estos 12 se le llama que es el primero de los 12 profetas menores recogidos en el Antiguo Testamento. Nació en el año 800 a.C. y falleció alrededor del año 725 a.C. ¿Sí? Se le identifica como autor en Oseas 1.1. Se identifica como el autor del libro, ¿sí?, que lleva su nombre, ¿no? Es la narración personal de Oseas, de sus mensajes proféticos a los hijos de Dios y al mundo. ¿Sí? Oseas es el único profeta de Israel que dejó algunas profecías escritas, las cuales fueron registradas durante los últimos años de su vida. Oseas, él profetizó en un largo periodo, fue del 785 al 725. ¿Sí? El libro de Oseas fue escrito probablemente entre el 755 y el 725 a.C. Permítame, ahí está. ¿Sí? Oseas escribió este libro para recordar a los israelitas y a nosotros, ¿sí?, que Él es nuestro Dios. Es un Dios de amor, cuya lealtad al pacto con su pueblo es inalterable. A pesar del continuo extravío que Israel sufría de ir hacia sus falsos dioses como los Baal y todos estos, la fidelidad de Dios, del amor más bien de Dios, es representado en el sufrimiento del esposo de la esposa infiel. ¿Sí? Acuérdense que Oseas es muy reconocido por ser porque Dios le pide que se case con una prostituta y luego la prostituta lo deja, se va otra vez con los amantes, o sea, se va de prostitución nuevamente y él la vuelve a sacar de ahí y se la vuelve a llevar a su casa, ¿no? Entonces es muy conocido Oseas debido a esto. ¿Sí? El mensaje de Oseas es también uno de advertencia para aquellos que le dan la espalda al amor de Dios a través de la representación simbólica del matrimonio de Oseas con Gomer. ¿Sí? El amor de Dios por la nación idólatra de Israel se muestra con más bien en una rica
metáfora, ¿no? O una metáfora muy florida en los temas del pecado, el juicio y el amor que perdona. ¿Sí? Oseas predicó en el reino del norte, o sea, lo que bueno, él le llamaba Israel, Jacob y más frecuentemente Efraín. ¿Sí? Su época fue un periodo de o abierta más bien, decadencia después del largo y próspero reinado de Jeroboam II, ¿sí? Del 787 al 747, ¿sí? El país se hundió en la anarquía total. ¿Sí? La realeza dominaba por las intrigas de los jefes militares, se debatía en medio de crisis constantes provocadas por los incontables expansión de los asirios, eran atacados continuamente por ellos, que conquistaban territorios, muchos de los territorios, y sometían a los pueblos, ¿no? Entonces a ellos también los atacaban, ganaban, o sea, había mucha polémica de este tipo, mucha intrusión, ¿sí? Les imponían pesados tributos y les exigían una sumisión incondicional de los pueblos que habían sido conquistados. En el libro de Oseas hay numerosas alusiones a este periodo turbulento, pero ningún indicio seguro nos permite saber si el profeta llegó a ver la caída de Samaria, que fue en el año 722, entre el 722 y el 721 a.C. Se supone que él falleció en el 725, aunque muchos dicen que posiblemente el 723, entonces no sabemos exactamente bien si lo vio o no lo vio. ¿Sí? El texto hebreo de este libro no está muy bien conservado realmente y muchos pasajes del mismo resultan poco inteligibles, ¿sí? Cuesta mucho poder leer o sacarlo, las palabras hebreas del libro, ¿sí? Acuérdense que eso eran unos rollos, ¿no? ¿Sí? De ahí que la traducción sea con frecuencia conjetura. Como casi todos los libros proféticos, también el de Oseas fue escrito en parte por el mismo profeta y parte por sus discípulos. Además, numerosos pasajes parecen ser más bien un resumen que una reproducción exacta de su predicación oral. ¿Sí? Como que resumían las profecías un poco, como que la escuchaban y luego la escribían, ¿no? Las frases breves y la expresión extremadamente concisa que dan esta fuerza y belleza al estilo de profeta lo hacen a veces oscuro y difícil de entender. Permítame. Aquí está. El mensaje de Oseas ha dejado huella profunda en el Antiguo Testamento. A partir de él, el simbolismo conyugal se hizo clásico en los escritos proféticos. El Nuevo Testamento, por su parte, cita pasajes del Nuevo Testamento de Oseas, ¿sí? Varios pasajes de Oseas, y se experimenta en ellos no menos que 15 veces es mencionado, ¿sí? O inspirado, digamos, ¿no? De una manera especial, Pablo y el Apocalipsis aplican la unión de Cristo con la Iglesia, con el simbolismo del matrimonio de Dios con su pueblo, ¿sí? Eso lo podemos ver en 2 de Corintios 11, versículo 2, Efesios 5, versículo 25 al 33, Apocalipsis 19, versículo 7, capítulo 21, versículo 2,
capítulo 22, versículo 17. Y Juan llegará a su plenitud la revelación inaugurada por Oseas al afirmar que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Sí? En los tiempos de Oseas, la vida religiosa del reino estaba contaminada por los llamados Baales, ¿no? Por el baalaísmo. Esperaban que Baal fecundara el suelo y para ello adoptaban rituales cananeos como la prostitución sagrada, ¿sí? Y ritos de fertilidad, o bien atribuían a Yahvé o Yahvé, Jehová, las mismas funciones de los Baales cananeos, ¿sí? La moral estaba divorciada de la práctica religiosa, solo se preocupaban de ofrecer oraciones, ofrendas, ceremonias pomposas, ¿sí? Con las que creían contentar a Dios. Y lo que él quería era que se convirtieran y siguieran sus caminos, practicaran el derecho y la justicia, y el culto estuviera respaldado por una vida santa. Yahvé o Yahvé, Jehová, siguió siendo el Dios de Israel, pero quien satisfacía las necesidades primarias era Baal, no Dios. Es una religión muy moderna, pues hoy mucha gente se considera creyente, pero su vida moral es peor que si Dios no existiera. O sea, viven al margen de Dios. Dicen que creen en Dios, pero viven al margen de Dios. No quieren que Dios les diga cómo tienen que comportarse, pero eso sí, le piden que les dé de todo. O sea, le piden a Dios que le dé todo, ¿no? O sea, dirá que Dios es un Dios que no permite competencia de ninguna clase. Eso se los reitera no una vez, sino varias veces, ¿no? Denuncia la injusticia y la corrupción reinante en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Critica la superficialidad, y la falsedad del culto. Capítulo 6, versículo 4 a 6, capítulos 5 y 6. ¿Sí? Condena durísimamente la idolatría que tiene dos vertientes, ¿no? O sea, lo que es la cultural y la política. La cultural es la adoración a Baal con sus ritos de fecundidad, capítulo 4 del versículo 12b al 13, capítulo 7 del 14b, y capítulo 9 versículo 1. La otra vertiente, que es la política, en esa era tan convulsionada, Israel buscaba la salvación fuera de Dios, en la alianza con Egipto y Asiria, los grandes potencias mundiales de aquel momento, o sea, de aquella época, ¿no? Que ante Israel aparecen como nuestros dioses capaces de salvar, ¿no? Ellos decían, no, es que los dioses que ellos tienen son los que nos pueden salvar. Israel se va tras ellos, olvidando a Dios. Con la idolatría contravienen el primer mandamiento, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? No tendrás dioses ajenos, o sea, todo esto, ¿no? En libros de Oseas
puede dividirse en dos partes principales. Una, Oseas, del capítulo 1 del capítulo 1 versículo 1 al capítulo 3 versículo 5. Es una descripción de una esposa adúltera y un esposo fiel, símbolo de la infidelidad de Israel hacia Dios a través de la idolatría. Y la 2, Oseas, del 3, capítulo 3, versículo 6 al 14, versículo 9. Contiene la condenación de Israel, especialmente Samaria, por la adoración de los ídolos en su eventual restauración, o sea, perdón de Dios hacia ellos. La primera sección del libro contiene 3 diferentes poemas ilustrando cómo los hijos de Dios regresan una y otra vez a la idolatría. Dios le ordena a Oseas casarse con Gomer, quien después de haberle dado 3 hijos, abandona a Oseas para ir tras sus amantes, o sea, volver a la prostitución. El énfasis simbólico se puede ver claramente en el primer capítulo, mientras Oseas compara las acciones de Israel con el abandono del matrimonio para vivir como prostituta, ¿sí? Y la segunda sección, permítame, ahí está. La segunda sección contiene la denuncia de Oseas de los israelitas, pero seguido por las promesas y las misericordias de Dios hacia su pueblo. El libro es un registro profético del infinito amor de Dios por sus hijos. Desde el principio de los tiempos, la ingrata e inmerecida creación de Dios, o sea, los hombres, ha estado recibiendo el amor, la gracia y la misericordia de Dios, pero aún no ha sido capaz de abstenerse de la maldad, ¿no? de su concupiscencia, ¿no? Hemos nacido del mal y hacemos el mal, pero solo el amor de Dios nos puede cambiar. La última parte de Oseas muestra cómo una vez más el amor de Dios restaura a sus hijos, perdonando sus transgresiones cuando ellos se vuelven a Él con un corazón arrepentido. El mensaje profético de Oseas predice la venida del Mesías de Israel 700 años en el futuro. Oseas se cita a menudo en el Nuevo Testamento, como ya dijimos. En Oseas 2:23 es el hermoso mensaje profético de Dios de iniciar a los gentiles, los no judíos, como sus hijos, como también está escrito en Romanos 9, versículo 25, y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Los gentiles no son originalmente el pueblo de Dios, pero a través de su gracia y su misericordia, Él nos ha dado a Jesucristo. Y por la fe en Él somos injertados en el árbol de su pueblo. Romanos 11, versículo 11 al 18. Esta es una sombra de lo que vendrá, ¿no? Pero eso también es una asombrosa verdad acerca de la iglesia. Es una llamada o llamado un ministerio, ¿no? Porque antes de Cristo el pueblo de Dios era considerado únicamente el pueblo judío, ¿sí? O sea, no había otro. Cuando Cristo viene, los judíos fueron cegados temporalmente hasta que hayan entregado la plenitud de los gentiles, ¿sí?
eh, en Romanos 11:25 nos dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿sí? Entonces volverá al pueblo, ¿no? O sea, a los judíos. Ahí está. El libro de Oseas nos asegura el amor incondicional de Dios por su pueblo, pero también es un cuadro de cómo Dios es deshonrado y provocado a ira por las acciones de sus hijos. ¿Cómo puede un hijo a quien le ha dado absolutamente todo su amor, misericordia y gracia tratar a un padre con tanta falta de respeto? Sin embargo, nosotros hemos hecho exactamente lo mismo por siglos, ¿no? Mientras consideramos como los israelitas le dieron la espalda a Dios, necesitamos observar no más allá del espejo frente a nosotros, sino que tenemos que ver el reflejo de eso mismo, ¿sí? De esos mismos israelitas que estaban haciendo eso, estaban haciendo a un lado a Dios. Tenemos que fijarnos nosotros, vernos nosotros mismos, qué es lo que estamos haciendo. ¿De veras no estamos alejando a Dios de nosotros o nos estamos acercando con santidad a Él? Solo recordemos cuánto ha hecho Dios por cada uno de nosotros. Podremos ser capaces de evitar rechazar a aquel que puede darnos vida eterna en la gloria, en lugar del infierno que merecemos. Es esencial que aprendamos a respetar a nuestro Creador. Oseas nos ha mostrado que cuando cometemos pecado, si tenemos un corazón quebrantado y una promesa de arrepentimiento, entonces Dios nos mostrará nuevamente su amor eterno. Primera de Juan 1:9. Con esto terminamos el libro de Oseas. Es muy interesante, es fuerte, ¿sí? Por todo lo que muestra ahí, toda la hipocresía del pueblo, cómo abandona a Dios y cómo a través de Gomer muestra cómo el pueblo de Israel se comporta como la prostituta, ¿no? Que abandona al marido para irse otra vez con los amantes, o sea, con los dioses ajenos, con los baales, ¿no? Pero ¿cuántas veces no hemos hecho nosotros lo mismo? Lo hemos rechazado y vuelto otra vez con Él. No podemos seguir así, debemos de mantenernos con Él. No podemos estarnos alejando y regresar, alejándonos y regresar, alejándonos y regresar. No, tenemos que ser santos y buscarlo a Él para siempre. Que Dios los bendiga, hermanos, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.